Bueno, Luis, yo te tiro una pregunta y vos la llevás para donde quieras. ¿Hay espacio en el escenario político argentino actual para una alternativa liberal? Sí, sí, sí lo hay. Está claro eso que lo hay. Lo que estamos asombrándonos últimamente es que el espacio es un poco más amplio. Nosotros, naturalmente, a ver, yo soy liberal desde siempre, por convicción. Yo me acuerdo que yo estudié Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Y ahí había un profesor que se llamaba Francisco Navarro Vilches, que era una rareza. Era un economista austríaco, de la escuela austríaca, o sea, liberal clásico, que era el profesor de Economía 1. Entonces, nosotros todos veníamos de la secundaria, yo fui al liceo militar en la secundaria, medio con mucha impronta nacionalista, y llegué a la universidad y me agarró Navarro Vilches, y agarraba a todos allí. Y, y ahí me hizo ver un montón de cosas. Él estaba en una pelea, en una pulseada con Chicago, es decir, era tan puro que, no, que consideraba que Friedman y la matemática no era economía, que toda la contribución de la escuela de Chicago, que es matematizar la economía, volverla una ciencia más exacta, menos eh, humanística, él la confrontaba. Entonces era una cosa interesante. Era la crítica de Hayek a Friedman directamente. Claro, por ahí venía, exactamente, es por ahí. Entonces, de ahí viene, y uno puede desde esa óptica pensar todo el mundo desde la mirilla del liberalismo, pero como mi paso por el periodismo me ha permitido otra cosa, y además por lo que señalaste, Gabriel, porque primero muy generoso por todo lo que decís de mí, todo lo que dijiste, eh, pero lo comentaste, yo trabajé mucho en campañas electorales con Dick Morris, justo estaba escribiendo, por eso entré tarde, porque estaba contestando a él, porque vamos a hacer un Zoom con la FUR por las elecciones norteamericanas con él, y estábamos combinando fecha y eso, justo con Dick Morris. Eso me permitió empezar a ver la realidad desde otra, con una perspectiva un poco más amplia que la mirilla de tu ideología, ¿no? Que el ojo de la cerradura de tu ideología. Entonces, ahora poniéndome el sombrero de consultor político, yo les diría que se está abriendo un espacio gigante, un espacio gigante. Se están abriendo varias cosas en Argentina, ¿no? Hay la conformación de una especie de agujero negro que se va a empezar a tragar cosas, como los agujeros negros galácticos, los del universo, que se plantean por unas cuestiones físicas y se empiezan a tragar materia y materia y materia. En el 2001 se abrió uno en la Argentina, ¿se acuerdan? Se tragaba cuanta galaxia se acercaba. Y vaya si eran galaxias, ¿no? La alianza se la tragó por completo. Y parecía que era una galaxia enorme, estable, permanente, y se la tragó entera. En el camino se fue tragando ministros de Economía, ¿se acuerdan, no? De la Alianza. Hasta que finalmente Cavallo. Después se tragó a Rodríguez A y a los 5 presidentes, se iba tragando todo hasta que llegó a Duhalde. Se está armando algo parecido en la Argentina, casi la tormenta perfecta, si vamos con imágenes meteorológicas o astronómicas. La tormenta perfecta. Hay tormenta grave en el frente económico, ni dudarlo, muy grave, de las peores, todavía anestesiada un poco por las medidas restrictivas de las cuarentenas, etcétera, pero pronto nos daremos cuenta de lo que está pasando afuera. Y va a ser complejo. Dicen los que saben, yo estoy al lado de alguien que sabe mucho de eso siempre, y en las reuniones camino a las actividades partidarias, ir en el auto con Esper y Milei, te vas empapando del dramatismo de lo que viene económico. Es muy divertido, les aviso, ir a San Miguel en el auto con Milei y Esper. Ayer me decía Ramiro Agulla, que nos ha empezado a ayudar, el publicitario, que es muy bueno, Ramiro. Miraba los videos de San Miguel, que estábamos ayer en la plaza de San Miguel. Y yo estaba ya con saco para ir al canal.
porque bueno, tratar de vivir lo mejor de los dos mundos es complejo, estar en la tele y por ahora tengo el contrato hasta diciembre y no me están reclamando, voy a seguir. Seguramente después me van a pedir que no, o que milite, o que deje de militar, o volver a la tele, pero bueno. Estaba con el saco ya preparándome para el canal y estábamos en la plaza, que es una cosa impresionante lo que pasa con los chicos, con los más jóvenes. Impresionante, impresionante. Con Esper ya pasaba y ahora con Milei. Entonces Agulla miraba los videos y me llama y me dice, vos parecés el manager de los dos rockeros. Porque yo estaba de saco, ¿vieron? Ese que se encarga de sacarlos rápido de la fiesta, si están muy borrachos, meterlos en el auto para que no choquen. Bueno, esas cosas no hacen ni Milei ni Esper, pero daba la sensación, porque Milei con los pelos, el otro a los gritos, Esper, qué sé yo, y yo de saco corbata más serio en el medio. Así como está Alfredo acá, que parece el serio. El amigo Alfredo, ¿cómo le va, Alfredo? Tuve el gusto de conocer las oficinas centrales ahí en Palermo de la iglesia con Alfredo, cuando nos podíamos contagiar, Alfredo, cuando Ya estaba vamos a volver a esos tiempos. estaba autorizado intercambiar saliva, todo, ahí no nos importaba nada, tocábamos los mismos objetos. Hay un espacio, entonces, hay una tormenta económica en ciernes, muy complicada. La tormenta sanitaria no se puede creer, Gabriel, no se puede creer. En lo que estamos en el peor lugar del mundo en este momento. Yo no lo puedo creer que hayamos llegado a esto. Todos los indicadores son pésimos y vieron que lo que pasó recién, que el sitio que todos nos referenciamos para entender lo que está pasando a nivel coronavirus en el mundo, Our World in Data, nos excluyó, porque no es confiable la información de Argentina. Único país que ha hecho al que le ha hecho esto, con Venezuela también en su momento. Bueno, justo con Venezuela. Estamos excluidos de la estadística mundial del coronavirus porque no es confiable nuestra info, desde hoy. No sé cómo vamos a hacer para compararnos, porque nos comparábamos por esos datos, no por los locales, ¿no? El frente de tormenta política, ya lo sabemos, está complicado, esta alianza gobernante, que no sabemos, hay mucha interna allí, y la interna, esas internas, hace 50 años le costó casi, no voy a decir justo eso porque es muy polémico, pero bueno, una casi guerra civil, un conflicto importante entre argentinos, digamos. Es muy polémico decir que fue una guerra civil porque políticamente incorrecto es. Aunque más o menos lo crea. El frente político, el frente económico, el frente sanitario, todo junto. Lo social. Ustedes, no les voy a enseñar, ¿es políticamente correcto decirle mormones a ustedes o tiene alguna connotación? Bueno, quiero pedir disculpas por no haber presentado a Alfredo, que él, el único que puede y debe arrogarse una representación institucional de la Iglesia de este grupo es él. Él pertenece al grupo, pero además es el director de comunicaciones para Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Y yo, digamos, el que debería responder esa pregunta, que todos tenemos una respuesta obviamente, es Alfredo. Alfredo. Bueno, igual no vengo en representación oficial de nadie, estoy acá como un admirador de Luis y un amigo. Pero no nos ofende que nos digan mormones, de hecho, la palabra mormón quiere decir algo bueno, ¿no? Pero simplemente que estamos haciendo un esfuerzo para que no nos conozcan, porque a veces usar un apodo como mormón hace perder de vista que la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Entonces Claro, nos gusta, claro. podemos enfatizar eso, pero no nos molesta que nos llamen mormón. Bueno, no le voy a explicar a ustedes lo que es estamos hablando del otro frente, de la otra tormenta, que es la tormenta social, de la pobreza, ustedes saben de eso, y mucho, porque están metidos hasta el tuétanos en este asunto. El otro día estuvimos con Expert en lugares que ustedes están, porque se veían los templos por ahí cerca, en Moreno, ahí en, ¿cómo se llama? Lote Quinto, sí, Lote, no me acuerdo, Parcela Quinta, Lote Quinto, que es el punto trifinio ahí entre Moreno, José C. Paz y Malvinas. Cuartel Quinto se llama.
Cuartel Quinto, no me salía, Cuartel Quinto. Y la verdad que es complejo como está, las cosas que nos decían la gente, bueno, ustedes lo saben, lo viven todos los días, ¿no? Y a ustedes les habrá pasado seguramente que desde que eran chicos hasta ahora, los que están en esto de chicos, porque sé que hay muchos que se van incorporando a la religión y a la vida más activa en edad adulta, pero los que vienen de chico, tal vez como la ranita, no nos vamos dando cuenta, ¿no? Antes no era tan así. Ustedes siempre hicieron trabajo social, pero era en otro lugar, desde otro lugar, seguramente. Se fue calentando el agua y ya está hirviendo y no nos damos cuenta. O sea, lo que antes era excepcional, que yo me acuerdo que ustedes andaban por los barrios más humildes pero eran pocos, contados, a veces temporales, porque en cuanto la economía volvía, más o menos esa gente podía salir de allí. Ahora es un castigo masivo y permanente, crónico y hereditario. Es una tragedia. Es una tragedia y aparte no hay por qué. No hay por qué. Yo me acuerdo, hace unos años vos contaste que yo fui candidato a gobernador de Mendoza y fue como Yo siempre hago las cosas medio que me gustan, desafiantes, un poco, alguno podría decir que irresponsables, pero las tomo con mucha responsabilidad, pero son audaces, esa sería no son irresponsables, son audaces, porque no tenía por qué, yo estaba acá bien, pero me ofrecieron, me tiré y para decirle cosas a los mendocinos en la cara yo quería. Con mucha experiencia de vivir afuera, uno mira para adentro. Y hablando de Dick Morris, me acuerdo que conseguí que Dick Morris fuera a ayudarme a Mendoza, que era, le quedaba como, aparte no podía pagarle nada, vino a tomar vino y ayudar a su amigo. Entonces, a Dick le gusta mucho el vino, entonces ya habíamos estado antes en Mendoza visitando a mi familia, con su mujer, con la mujer de Dick, y tuvimos una reunión que es aplicable a toda la Argentina, ¿no? Pero se lo voy a contar en términos mendocinos. Sabés, Gabriel, que nos juntamos en uno de los hoteles de Mendoza con un montón de mendocinos, periodistas y qué sé yo, que le contaban la tragedia a Dick Morris. Dick Morris, que trabajó en Ucrania, en Taiwán, en Japón, para presidentes, ¿no? En México, en Estados Unidos, por supuesto, en Kenia, trabajamos en conjunto. O sea, ese es Dick Morris, un tipo con... Y trabajar para presidentes o candidatos a presidente te da una perspectiva interesante. Entonces, estábamos en esa remota provincia, en el sur de la tierra, en el medio de un desierto sudamericano. Es lejos eso, ¿no? Para un gringo de Nueva York, estábamos en un desierto de Sudamérica, casi de película, ¿no? Faltaban los cactus y los mexicanos con los revólveres y era la película completa, digamos. Estábamos ahí y estos mendocinos que estaban ahí le decían, es un desastre, esto es un desastre, le contaban todas las penurias. Yo le había hecho un pequeño brief de mi querida provincia, Dick, que ya lo conocía, pues ya lo habíamos hablado mucho cuando andábamos por las bodegas. Y Dick dice, perdón, ustedes están hablando de Mendoza, ¿no? Sí, sí, de Mendoza. Ah, ok. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Ustedes son 2 millones de personas? Sí. Ah. En su mayoría de origen europeo. Sí. Todos alfabetos y... Sí. Ah. Y, y viven en un desierto convertido en un oasis. Sí. Que tiene bajo riego una superficie cultivable superior a la de todo Chile. Sí. Que fue hecha hace 100 años ese oasis, sí. Y eso equivale a casi el doble que las áreas cultivables de Israel. Sí. Ah, y son productores de petróleo. Sí, sí, claro. Son la primera provincia productora de petróleo, es decir, producen el 20% del petróleo argentino. Porque si por cuenca no, pero por provincia sí, porque tiene 2 cuencas Mendoza. Ah, sí, sí, o sea, si Argentina produce 800.000 barriles diarios, ustedes producen 160.000 barriles diarios. Casi, casi lo que un emirato chiquito del Golfo, sí. Ah, ok. Y tienen turismo importante, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, con hoteles 5 estrellas, sí, sí. Y tienen, y vino producen. El Malbec, que tanto me gusta a mí.
que he llegado a comprar a $100 la botella un Malbec argentino de Mendoza. Y ustedes producen el 85% del vino argentino. Es decir, si Argentina es el 5º productor mundial, ustedes son el 6º productor mundial de vino. De vino, de alta calidad. Sí. Ah, y acá hay un paso que va de Mendoza a Santiago, ¿no? Sí. Que los ingleses hace 100 años armaron una especie de canal de Panamá con un ferrocarril único en el mundo. Sí. Y por ese paso pasan al lado del monte más alto del mundo occidental, que es el Aconcagua. Sí. Ah. Y por ahí pasó Darwin y San Martín, que es un héroe que liberó entonces todo el legado histórico, está ahí, sí. ¿Y les puedo hacer una pregunta? ¿Por qué están mal? ¿Por qué están mal? Explíquenme por qué están mal con todo eso que tienen, que hicieron, que le dieron, que les regalaron. Bueno, Y es en ese aplicable a la sencillo Argentina. acto, ahí nació la idea de separar a Mendoza del resto de Argentina, Luis. No, pero si vos haces este misma análisis sentado al lado del obelisco, hablando o de la ciudad de Buenos Aires o de todo el país, llegás a la misma conclusión. ¿Por qué estamos mal? Y estamos muy mal. Muy, pero muy mal. Ustedes que privilegian y dentro de la cosmovisión que ustedes tienen es muy importante los valores y las... En eso hay una crisis absoluta acá, un relativismo total. Pero agréguenle la locura económica que estamos haciendo, los mismos errores que hace 50 años, exactamente los mismos, y viene ahora la mesa de consenso del gobierno, que se van a sentar los empresarios, y es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y ya tenemos súper diagnosticado cuál es el problema. Lo tenemos muy diagnosticado todos. Nadie se anima a ponerle, ni Macri se animó. Macri asesorado por Durán Barba con los globos, no diciendo nada porque le da miedo perder votos. Y después vienen los que vienen, que ya sabemos, bueno, no quiero ofender a nadie porque tal vez alguno de ustedes votó y está contento con lo que pasa ahora, pero qué sé yo, es muy complicado. Es muy complicado. La reflexión de Dick Morris es extensible y aplicable a toda la Argentina. ¿Por qué estamos mal? Las respuestas son variadas, múltiples, pero no hay casi sentido común ahí. Es impresionante. Y nos vamos quemando en esa agua que va hirviendo y no nos vamos dando cuenta. El nivel de degradación que vamos a vivir en los próximos meses. Yo me acuerdo que en el 2001, cuando aparecieron los cartoneros, que al principio no podíamos creerlo. Eso lo veíamos en la India, un tipo metido adentro de un tacho de basura en la puerta de tu casa de clase media. Y después lo internalizamos y lo familiarizamos, y cada vez que vamos por la avenida no sé cuál hay que correrse porque viene un señor que ha metido las manos en la basura hasta acá y va llevando la basura por la calle. Y lo internalizamos. Lo que vendrá ahora, muchachos, lo que va a venir ahora con esta crisis, y lo vamos a internalizar y después diremos, bueno, por eso creo, Gaby, que hay un espacio gigante. Nosotros nos encontramos todos los días, con una variante que antes no había, que son los chicos más jóvenes. Y no necesariamente los hijos de. No es un fenómeno el liberalismo nuevo juvenil, como era el de la UCD para los más grandes, que se acordarán, o como fue un poco el PRO después, que en general era clase media, media alta, chicos muy instruidos, y que había... Acá hay una cuestión de rebeldía muy fuerte, que lo comparten los más privilegiados, digamos, en la escala, y los menos. Pero hay mucho chico pobre rebelde que decide canalizar la rebeldía con Alberdi y no con el Che. Es muy raro eso. Los valores de la Constitución de Alberdi son casi símbolo de rebeldía ahora en muchos sectores juveniles. No lo podemos creer. Y no funcionó porque lo planificamos, porque no, nosotros somos la expresión de eso que viene de abajo. No es al revés, no estamos
A ver, no nos da un mango nadie a nosotros, nadie, porque le tienen miedo a Esper y Milei, porque no tenemos un mango, no tenemos... Todo es porque va aprendiendo. Y Luis, yo cuando te hacía la pregunta inicial si hay espacio, tenía que ver con, no por la necesidad, sino por la trampa de la grieta, ¿no? La alternativa es esto o lo peor a esto. Y es una especie de hegelianismo retrocediendo que la síntesis se logra a través de una tesis y una antítesis cada vez peor que la anterior, no superadora. Pero eso era respecto al espacio. Ahora mi pregunta es, la otra cara de la primera pregunta es, hay mucho espacio. ¿El liberalismo en Argentina lo puede ocupar? La necesidad, quizás el armado político, la distribución de las fuerzas, pone en riesgo el liberalismo de no presentarse como una posibilidad aún. Pero la necesidad que vos referís dice que el espacio es demasiado grande y entonces la pregunta es, ¿puede el liberalismo ocuparlo? ¿Cuáles serían sus aliados? Y esperemos que sí, que podamos, pero no lo vamos a hacer como la fuerza liberal y recitando a Adam Smith y poniéndole ofrenda. No, vamos a tratar de hablarle a la necesidad de la gente. Hay una sensación de que es muy complejo. Lo terminamos este domingo y ya entra a imprenta un libro con Esper, firmado por los dos, que se llama No va más. Y la tapa son los piecitos ennegrecidos, sucios, de un chico de la calle, que se ve tapado con la frazada, ¿no? Y vamos a arriesgarnos a encarar al liberalismo desde la pobreza. Es decir, que es la única alternativa real para que eso deje de ser lo que es y estar condenados por tantos años a eso, que todo lo demás son parches. Y lo vamos a encarar por ese lado, por el lado no tanto de recitar los poemas épicos liberales, no, o las doctrinas épicas liberales, no, lo vamos a encarar por otro lado. El hecho de que tengamos un publicitario como Agulla ahora, Agulla se cree que está protagonizando la Revolución Francesa más o menos, porque a él le encanta esto, ¿no? Le encanta, entonces él tiene que ser el publicitario de la Revolución Francesa, de cómo funciona la guillotina más o menos, tiene que hacer popular la guillotina, más o menos así. Recordemos que Agucho tuvo su momento de participación pública, directa o indirecta, con De la Rúa, ¿no? Sí, con De la Rúa, con De Narváez. Trabajó en mucho, por eso está con nosotros, porque yo lo conozco mucho, porque trabajó con Dick Morris en muchas campañas fuera de Argentina. A partir de la alianza que trabajó Dick Morris también, el tándem funcionó en muchos lugares. Hay espacio, yo creo que hay espacio, y si lo llenaremos nosotros, ojalá. Ojalá. Pero estoy más tranquilo porque hasta hace un tiempo podía darse que si se generaba una paradoja antisistémica en la Argentina, eso lo podía llenar un antisistémico complicado. Vieron que el antisistémico puede ser Milei, que por lo menos recita la Constitución y es antisistémico en un montón de cosas, pero quiere acercar a Argentina a Estados Unidos, o puede venir Bernie, que te puede llevar a otro lado. Cuando la gente se enoja con el sistema, la respuesta puede ser, bueno, yo estoy más tranquilo porque se está canalizando mucha respuesta del enojo a través de ideas que podés compartir o no, pero que son en otros países muy viables, modernas, civilizadas, no hay nada del otro mundo, no vamos a inventar la pólvora. Vamos a tratar de aplicar lo que funciona en el estado de Utah en la Argentina. Eso es todo. Toda la contribución que nosotros tenemos que hacer es la racionalidad con cuando ustedes van a Salt Lake City y se dan cuenta que es mejor portarse bien que portarse mal, es mejor frenar donde dice frenar que no frenar, es mejor ganar plata y pagar los impuestos, pero que son impuestos razonables para financiar el Estado que te devuelven servicios, y eso es normal y bien y no hay nada, y que los maestros se les paga para que den clases, no para que estén en asuetos permanentes y retorcidos, y que las leyes laborales son
salvajes, pero terminan favoreciendo más al trabajador porque hay mucho más trabajador contratado que acá en blanco, con vacaciones, con derechos. Acá construimos el eufemismo de lo derecholandia y lo pueden ejercer a los derechos muy pocos, porque los demás no pueden. Entonces, eso es lo que queremos nada más. Es súper sencilla nuestra. Hay que tener las ganas de ponerlo en práctica. Esper es muy valiente. Es muy valiente. Y la única razón por la que se metió en política es para eso. Nada más, no le interesa en lo más mínimo ni ser diputado, ni tener un auto con chofer, ni que le den 3 ministerios, ni que ser embajador en no sé dónde, nada, cero. Luis, se nos juntaron algunas preguntas. Dale. Yo soy muy consciente de tus tiempos y quería darle, en realidad sobrevolamos estos temas, pero hay dos personas que hicieron preguntas, hay varios y vamos a dar el tiempo a todos en la medida de lo posible, que son representativos porque primero ambos son educadores de distinta manera y ambos tienen un involucramiento en la esfera pública donde viven. Una es Silvina Salinas, de Barranqueras, Chaco, que ella fue miembro del Consejo Deliberante y asesora a la que fuera la intendenta de Barranqueras, y además es docente. Y el otro es Hugo Ricciuti, que es un empresario pyme, que además fundó la única escuela técnica preuniversitaria de la provincia de Buenos Aires. Si me equivoco, Hugo, en alguna de esas caracterizaciones de la escuela que fundaste, corregime. Pero si ellos dos pudieran brevemente expresar sus preguntas. Silvina. Hola, ¿cómo están? Gracias por esta oportunidad hermosa que tenemos. Y bueno, mi pregunta iba orientada a las próximas elecciones, ¿no? Con este panorama político que estamos viendo, por ahí lo escuchamos a Milei, a Mirta Legrand, que nos encantó, pero vemos que por ahí no empatiza mucho con las generaciones de los mayores, ¿no? Es como que pensábamos que quizás decir lo mismo, pero con un poquito más de seriedad sería bueno. Y bueno, mi pregunta puntual es si existe alguna posibilidad de que haya un punto de confluencia, de convergencia entre los distintos partidos políticos opositores al actual para realmente ser una oposición fuerte, plantear una alternativa fuerte y concreta y no más de lo mismo. Porque por ahí vemos, y fue lo que pasó en las últimas elecciones de nuestro país, que hubo alternativas pero divididas y perdimos fuerza y eso es algo que hoy estamos viéndolo un poquito, ¿no? Pero bueno, quería preguntar si existe alguna posibilidad de unir las distintas posiciones políticas. Gracias. Hugo, unamos las dos preguntas, Luis, si te parece, Hugo, y también Dale. quiero señalar que de hecho un tipo de ataque que recibieron ustedes, posiblemente de los más certeros, fue decir que el rol de la fórmula Esper-Rosales era dividir a todo un sector. O sea, también estuvieron de ese lado recibiendo golpes. Así que antes de contestar a Silvina, ¿podrías sumar la tuya que tiene que ver? Hugo dejó, está como Angeló en el debate, está la silla vacía. Ah, bueno, como el senador. Bueno, adelante, Luis, entonces. Como Angelós en el debate del 89, no era Menem el que dejó la silla vacía, Angeló fue Menem en el debate de... primero mandarle saludos. ¿Quién habló? ¿Silvina? Silvina Salinas, así es. Ah, que estaba en el auto. Silvina, mandarle saludos a Zula, la intendenta, que yo la conozco, en algún momento tuve que ver con el Chaco. Gracias, sí. Bueno, Totalmente. en las épocas que iba a haber también a Ida Ayala, Zula, todos por allá por Resistencia. Gran provincia el Chaco, gran provincia el Chaco. Algún día se lo tienen que sacar de encima al montenegrino ese que los gobierna. Con todo respeto lo digo. Ahora, la unión de las fuerzas no kirchneristas. Primero, discrepo con Silvina en algo. No se perdió el año pasado, no perdió Cambiemos porque estuvo Esper. Perdió porque estuvo Macri. Y Macri no gobernó del todo bien. Eso tenemos que considerarlo. Es decir, la oportunidad perdida fue enorme desde dos puntos de vista. Primero, desde no se animaron a protagonizar los cambios con el gradualismo, porque no se podía, porque no sé qué.
no había demasiada convicción. Y desnudó otra falencia que tiene la Argentina, que es tan fuerte la opción peronista, kirchnerista, populista, también como quieran, que en la conformación de la antiopción, del plan B, se arma algo tan amplio que después no se pone de acuerdo en nada. Porque uno puede decir, Macri no puso en marcha, Macri tal vez pensaba algunas cosas, pero después los radicales adentro se lo tiraban para abajo, o Lilita, o no sé qué, son alianzas demasiado grandes, sin contenido. Nosotros estamos convencidos que estos 5 o 6 puntos, que los tenemos súper estudiados, desarrollados, elaborados, a nivel de detalle, son imprescindibles para que el país, una vez que pendule del kirchnerismo / populismo y venga para este lado, pase el péndulo para el otro lado, como pasa en Inglaterra entre laboristas y conservadores. Gobiernan los laboristas, pierden los laboristas, se corre el péndulo y los conservadores hacen su trabajo sin vergüenza. Los republicanos hacen el laburo que tienen que hacer sin vergüenza. En la Argentina siempre hay un poquito de vergüenza, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a creer? Voy a ser impopular. Te toca, cuando te toca porque derrocás al kirchnerismo, lo derrocás electoralmente, me refiero, cuando lo derrotás electoralmente, te toca hacer lo que tenés que hacer. Aunque no tenés que disimularlo con Durán Barba, y no, que no se note mucho, no vayan a creer que somos de derecha, no vayan a creer, son de derecha, si los otros eran de izquierda, ustedes son de derecha, ¿qué son? ¿De qué? ¿De dónde? Somos una fuerza de centro izquierda, decía Marcos Peña vergonzantemente. Ese fue un error central. Si no pasa nada con que te digan que sos de derecha, ¿cuál es el problema? La prensa está toda muy inclinada, entonces te menosprecian, te vituperan porque digas que sos de derecha. Pero defendete, decirlo, no, mirá, bueno, ok, sí, no pienso, a ver, entre Corea del Norte y Corea del Sur me quedo con Corea del Sur, ¿qué querés que te diga? Vos quedate con Corea del Norte, yo me quedo con Corea del Sur. Sí, sí. ¿Y Corea del Sur cómo se hizo? Con idea de derecha, con capitalismo y fuerzas armadas para evitar que los comunistas avanzaran. Sí, y es así. Y no tengo vergüenza, pero acá en la Argentina funciona eso. Entonces nos echaron del paraíso a nosotros al principio porque le decíamos a Macri, cuidado, si no ponen en práctica rápido las ideas, nos empezaron a decir de todo, en todos lados. Entonces, naturalmente no integramos nunca a Cambiemos, nunca nos fuimos, nos separamos, no lo integramos a Cambiemos. Y en las elecciones queríamos decir nuestras cosas. Y hasta la matemática no nos puede culpar de que haya perdido Macri. Macri perdió porque perdió muchos votos en otro lado, no por nosotros. Y ahora en la elección parlamentaria vamos a participar y ojalá saquemos muchos votos, porque no está para nada en juego la República en la parlamentaria. Porque entre que entre el 10º candidato de Cambiemos o entre Milei al Congreso, yo creo que a la República le viene bien que entre Milei o Esper al Congreso, que entren. Y Cambiemos que tenga 2 diputados menos, tanta diferencia no va a ser. En el 23 veremos. Y si en una de esas metemos mucho más diputados que Milei o Esper o los primeros lugares, tal vez la oposición en Argentina tenga que adoptar nuestras ideas. Y no vendría nada mal que al kirchnerismo de Fernández y Cristina lo suceda una agrupación política con ideas claras contrapuestas a ellos. Y que nos animemos a poner en práctica los planes que hay que poner en práctica, aunque sean impopulares en una primera etapa. Ahí volvió Hugo. Estás muteado, Gabriel. Estás muteado, Hugo. No, Hugo perdió el turno. Hay varias preguntas sobre el rol del sindicalismo y están elaboradas de manera similar, pero le quería pedir a Dafne Romero, me parece que la presenta de una manera muy específica y concreta. Dafne, ¿podrías? Hola, mucho gusto. Un placer escucharlo. Y la verdad es que soy una convencida de que el sindicalismo en este momento es un maleficio que tiene la Argentina. Soy abogada y en muchos años ejercí como abogada laboralista, pero más que nada desde la óptica
de la empresa. Creo yo que el sindicalismo ha tenido un avasallamiento sobre los derechos del trabajador por sobre la estructura de un país, a punto tal que soy una convencida de que el peronismo no podría existir sin el sindicalismo. Entonces, entiendo los logros que son necesarios en la agrupación, en la reunión de los empleados para lograr poder tener el reconocimiento de derechos y no tener un avasallamiento, perdón el término, pero sí de que no haya una desigualdad en una relación laboral equiparable al primer mundo, pero no aquí en la Argentina. En la Argentina realmente es denigrante tener un funcionario que trabaja desde que tengo uso de razón como secretario gremial y hay una continuidad que es ilimitada en su gobierno, porque aparte ni siquiera se sabe quién vota a ese secretario gremial. Hace un par de semanas, escuché en la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Perdóname, escuché Dafne. Tu pregunta estuvo muy específica y me gustó mucho porque dice, ¿qué lugar tiene el sindicalismo en la Argentina que usted piensa posible? Y hay muchos elementos que reconoces vos, Dafne, que el sindicalismo, más allá de si se deba o no, no se puede borrar de un plumazo. Estás hablando, por un lado, de un ideario que encarna Luis, pero también de un ideario de lo posible. Entonces, esa era por eso concretamente... pregunto, ¿qué lugar tiene, en vista de lo que es nuestro sindicalismo, en su gobierno, en su futuro gobierno, en lo que él piensa como la Argentina que usted hoy planteó? Que decía, me encantaría poner el estado de Utah, por lo que mencionó, en la Argentina. ¿Entra el sindicalismo en ese plan de gobierno? No, el sindicalismo, mira, en la explicación, muchas gracias, Dafne. Qué lindo nombre que tenés, Dafne. ¿Cómo se gesta? Se lo voy a recomendar, si pueden leer el libro de Spert, La Argentina Devorada, léanlo, porque yo no lo conocía demasiado a Spert. No lo conocía. Lo conocía de los pasillos de la tele, ¿no? Como todo lo que estamos en ese Olimpo de la televisión, estoy siendo irónico, obviamente. Todo lo que sale en la tele, de alguna forma, sos como amigo y te conoces, es como... Entonces, en los pasillos te cruzás y tenés que hacer algún comentario de qué pesado está, el otro, un poco, algún comentario tipo real de pasillo, así, o tenés que quejarte de lo difícil que es ser famoso, porque no sé qué, y no perdés el anonimato. Son los códigos rápidos de la tele, en los pasillos te juntás y podés ser amigo, desde Moria Kazan hasta, porque sos de adentro de la tele. Entonces, ese era mi contacto con Spert, además de saber que era un liberal, que yo coincidía, pero no era amigo. Me llama por el tema de mi experiencia como consultor político, bla, 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 bla. Y lo que descubro, que el hombre llega a donde llega porque después de predicar durante años, porque Spert era un gran comunicador de las ideas, muy lobo solitario, escribió un libro a instancias de su mujer Mechi. Escribe el libro y lo publica Galerna. Pero Galerna lo publica una editorial. Lo publica como si iba a ser un libro de un economista, ¿no? Y resulta que es un bestseller que vende 100.000 ejemplares. Pero no, nadie detrás, nadie se vende porque lo van recomendando. ¿Por qué? Porque le pone nombre a un problema. Él habla de que el problema en la Argentina es un sistema nefasto que se enquistó y explica cómo. Hay una teoría. Gabriel, léelo, vos que sos muy lector. Le vas a encontrar mucho sentido. Y está muy documentado porque es un gran economista. Se tardó un año en escribirlo. Cuenta la leyenda, en realidad lo cuenta Mechi, la mujer, que tenían el libro listo, ¿no? Primera actividad. Nunca había escrito un libro, espero, entonces no estaba muy familiarizado con eso.
y van a la presentación que había organizado Galerna en San Telmo, en un teatro. Y cuando van llegando, Mechi le dice, José, nos equivocamos, fíjate bien la dirección, no puede ser acá, porque había 2 colas de cuadra para entrar al teatro, de chicos, todos muy jovencitos y particulares, con pelos raros y cosas. O sea, nada que ver con la audiencia normal de un economista que iba a denunciar el sistema, no sé qué. Y ahí empezó algo raro. El libro se había recomendado entre mucha gente y se había vendido como es el libro de un economista más vendido en la historia argentina. Y ahí se gestó. Después eso le dio una impronta en las redes sociales impresionante y los chicos, y ahí adquirió el mote de profe, le dicen profe Esper, profe Esper, y ahí lo llama Fantino para Animales Sueltos por el rating que tenía. Ahora tiene una cuenta de Twitter de 600.000, 700.000 seguidores y nunca la promocionó, nunca. Es un fenómeno extraño eso. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué iba a este tema? Porque hay un pilar de la tragedia de este sistema que relata, describe muy bien Esper, es el sindicalismo. Él considera que hay 3 corporaciones que, como en la película Matrix, nos hacen creer a todos, mandándonos unos estímulos de que estamos viviendo una vida, y en realidad lo único que hacemos es estar conectados para extraer toda nuestra energía, y hay un sistema que vive de eso. Y son los empresarios prebendarios, los pseudoempresarios que hay en Argentina, que no arriesgan, que no compiten, que tienen la economía cerrada, que tienen subsidios permanentes, que viven del Estado. No nos referimos al empresario competitivo, sino al otro, pero que son los poderosos. Los sindicalistas y la corporación política en general, que independientemente de que sean radicales o peronistas, que son los 2 núcleos grandes, todos se acomodan, todos tienen asesores, autos, viajes gratis, mucho beneficio. Entonces, esas 3 corporaciones. Ahora, el sindicalismo es un gran problema, porque ha desvirtuado su razón de ser. De hecho, tener 6 millones de trabajadores en negro, el 40% de la fuerza laboral o algo así, demuestra que lo que tienen, las leyes que persiguen, las que lograron conseguir, no sirven. Es decir, la mitad de la población activa de la Argentina no cumple eso y no está representado por nadie. Entonces, no están cumpliendo el objetivo. Hay un montón de gente que con este sistema de sindicalización no tiene representante para defender sus derechos. Eso es mucho más injusto que intentar modificar las leyes laborales existentes para que se incorporen todos allí y para que la economía crezca y todos tengamos mejores salarios. Entonces, ahora, Dafne, con Esper siempre hablamos, bueno, todo bien, pero ¿cómo hacemos esto? Entonces, lo hemos ido experimentando. Vos sabés que hemos tenido reuniones más que interesantes, ahora hay una nueva camada de sindicalistas que quieren patear el tablero de los gordos, de sus grandes, digamos, y nos hemos reunido, pero también nos hemos reunido con gente muy cercana a los sindicatos que quieren conocer al monstruo este que está diciendo que hay que matar a los sindicalistas, no matar, hay que golpear en el talón de Aquiles al sindicalismo para que esto cambie. Bueno, entonces ahí ensayamos 2 respuestas. 2 respuestas. Sabemos que con Moyano nunca va a negociar. Sí, puede negociar, pero nunca va a aceptar él lo que nosotros propiciamos porque es el fin. El fin. Si vos estableces un sistema sindical modificando 3 o 4 leyes, debería haber competencia entre sindicatos, competencia interna dentro del sindicato para elección de autoridades, se acaban las mafias. Entonces es muy difícil que la propia mafia acepte su propio fin. Entonces hay 2 alternativas, mira. En 1868, asume un nuevo emperador en Japón, que es el famoso emperador Meiji. Y el emperador Meiji, en Japón, muy joven, muy enamorado de la modernidad de Europa en ese entonces y preocupado por el atraso feudal del Japón, porque era un país con feudalismo en 1868, los señores feudales eran los shogunes, que gobernaban a gusto y piacere pedazos del Japón, aislados unos de otros,
y tenían como unidad simbólica cultural al emperador. El emperador dice, vamos a modernizar el Japón. Su Majestad, imposible, están los señores feudales, los shogunes. Bueno, el emperador, cuando era príncipe heredero, había andado por Europa, como muchos vieron que en esa época viajaban y comparaban. Entonces dice, Japón tiene que tener una industria naviera moderna, porque es la única forma, somos un archipiélago, bla, 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 bla. Los que mejor hacen barcos son los alemanes. Y hay un tal señor Thyssen, que hace muy buenos barcos. Lo trae a Thyssen, lo sienta a los shogunes, y le dice, miren muchachos, ustedes son parte responsable central del retraso del Japón. Porque viven en guerras entre ustedes, en un tribalismo, feudalismo antiguo. El mundo pasa por otro lado, el crecimiento está en Europa y es así, y ahora incipientemente en Estados Unidos. ¿Qué hizo? Señor Thyssen, ¿usted quiere invertir en Japón? Sí. Le voy a pedir que tenga un socio japonés. Bueno, a ver, shogun, usted, el shogun de tal prefectura, de tal región, ¿se quiere asociar? Porque usted, sí, su majestad, porque yo hago barcos, son muy rudimentarios, pero yo hago barcos. Bueno, ¿saben cómo se llamaba ese shogun? Mitsubishi. Y el otro shogun se llamaba Toyota, y el otro se llamaba Honda, y el otro se llamaba... Así es. Las grandes firmas japonesas son las fortunas de los shogunes reconvertidas, de los señores feudales reconvertidas. Entonces, siempre la nuestra es una historia un poco menos glamorosa. No puedo decir porque ustedes son muy bien hablados, lo sé, yo por ahí digo malas palabras. Es una historia, si me permiten la digo, porque pobre Dafne se puede horrorizar, es una historia pedorra la nuestra, la Argentina, porque los shogunes, en vez de ser el señor Tokugawa, el señor, es Moyano y no sé quién, pero no es así, hay que ofrecerles eso. Ya robaste mucho, Moyano, robaste todo, trabaste todo, no sigas siendo parte del retraso, te ofrezco ser parte de la modernidad argentina, volvé toda esa energía que tenés para quedarte con todos los gremios, con los peajes, las cosas, quedate con toda esa energía para transformarte en el Bill Gates argentino, elegí un negocio positivo, que te haga crecer, que le haga crecer al país, y multiplicar tu plata, tu fortuna incalculable. No te voy a perseguir. Si querés gozar y retirate, o si no, sumate. Esa es una. Así lo hicieron en Japón. O sea, Luis, vos estás proponiendo para los sindicalistas argentinos la trayectoria de los Peaky Blinders. Algo así. Que se transformen en vectores de progreso, no en vectores de retraso. Ponele. Y se lo propones. Si no lo aceptan, bueno, confrontar. ¿Cómo se combate a la mafia? Y cuando planteas eso, se asustan todos. Y saben que nos invitó el dueño de Crónica TV la otra vez a hablar, que es un sindicalista. Entonces, a Esper no hay peor cosa que lo pongas contra la cuerda. O no hay mejor cosa, porque sale lo mejor que hay ahí. Entonces, muy bien tu proyecto, eliminar las 5 leyes sindicales, muy bien. Inaplicable, le decía el tipo. Inaplicable. ¿Sí? Ok. ¿Y qué hace? Sí. ¿Y qué hace? Bueno, finalmente es una mafia, le dice Esper. ¿Vos me querés poner contra la cuerda? A la mafia le respondemos como hay que responder a la mafia. No le voy a contar exactamente cómo era, porque es muy truculento, pero en un momento llega eso, porque nos viven extorsionando como una mafia. Y tenemos Luis, que yo también todo simular de que están defendiendo los derechos de los trabajadores cuando sabemos que es lo último que les importa. te quería comentar, Luis, que no tengo forma de hacerlo porque no conozco a todos los que estamos en esta reunión. Sí sé que hay militantes actuales o pasados recientes del PRO, del GEN y de partidos vecinales. No tengo en claro si hay alguien con una militancia en el kirchnerismo o en el peronismo en general. Pero sabes que es lógico que cuando tenemos una reunión como un referente como vos, muchos de los que más interesen son los que comulgan con tu pensamiento.
Claro. Nos pasó hace una con Guillermo Moreno, y simplemente yo, si pudiera, le pediría a algún que pueda dar una voz discordante, que si pueda hacer alguna pregunta o algún comentario, pero la verdad es que no. Alfredo, no sé si vos me ayudás por eso. Y hay dos temas que yo había prometido al principio que quería tocar porque nos compete. Luis Spielman tenía una pregunta al inicio, espero que todavía esté, Ahí está sobre Luis lo que va a Spielman. pasar en los días. Está, Luis, está. Luis, ¿la puedes hacer? Ahí me desmuteé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, bueno, aprovecho ya que somos del mismo palo. Yo soy vicepresidente de la UCD acá en el distrito de Quilmes. Así que, Muy bueno, bien. alguna bien. cuestión ideológica nos estamos aliados en realidad en este proyecto también con expertos. Bueno, mi pregunta tiene que ver, entendiendo que vos sos especialista en relaciones internacionales. Mi pregunta está enfocada a eso, ¿no? Una victoria o una supuesta victoria de Joe Biden, ¿cómo cambiaría las relaciones tanto políticas, económicas con Argentina y en la región de Latinoamérica, ¿no? En esta región Latinoamérica Sur, digamos? Bueno, primero poner todo en perspectiva, ¿no? En la campaña norteamericana, estadounidense, a veces me corrigen cuando digo norteamericano, pero bueno, sobre todo cuando estudiaste las relaciones internacionales en universidades, y que sé yo, hay muchos eufemismos. Cuando se dice la diplomacia inglesa, a veces se habla de lo británico y se enojan los escoceses o los galeses, pero bueno, es así. Y norteamericano se entiende, en español se dice norteamericano y se entiende que es Estados Unidos. Si analizás la campaña vigente actual, no se mencionó la palabra Argentina en ningún momento por parte de ningún candidato. No se mencionó. Y si se mencionó es un poco antes como un ejemplo de lo que no hay que hacer, de lo que uno puede llegar, si se porta mal, si abre demasiado los grifos, no sé qué. Es decir, como una referencia negativa. Es decir, no estábamos muy presentes. Para nada. En la agenda de temas que le importa a Estados Unidos, Latinoamérica está presente en algunos temas, la inmigración, por ejemplo, pero eso compete más a Centroamérica y México, más que a nosotros. No hay tal cosa de problema de inmigración de argentinos a Estados Unidos, no lo existe. En todo caso es positiva porque son de alto nivel, los argentinos que van son calificados, no hay problema en eso. Narcotráfico, todavía por suerte, no así con Europa, que sí, la Argentina es un punto de salida de la cocaína sudamericana, sobre todo para España, por el puerto de Rosario y otro, por todo ese complejo de puertos sale casi toda la cocaína de Sudamérica a España, pero no con respecto a Estados Unidos. No somos un problema de narcotráfico para Estados Unidos. Marginal puede ser, pero no central. El otro tema es los problemas en la región, es decir, Cuba, pero más que por Cuba per se, es por los cubanos que viven en la Florida, que se desempatan las elecciones y te hacen ganar o perder el estado de la Florida con muchos electores para la elección presidencial. E indirectamente los venezolanos ahora, pero también porque están votando y votan y son muchos. Es decir, no tenemos demasiados temas. Sí hay algunos temas muy específicos, pero que responden a el pedido de algunos lobbies muy específicos de Estados Unidos, como el biodiesel, o la carne, los cereales, las frutas, pero son intereses muy marginales en Estados Unidos, no son para nada centrales. Entonces, no estamos allí en la agenda. Primero eso. Pero sí nos puede, obviamente, porque somos humanos, somos habitantes de este planeta, nos van a influir las decisiones que un presidente norteamericano tome o no tome. Entonces, la pregunta de Luis es pertinente desde el punto de vista de cómo nos puede influir el triunfo de uno u otro. Y ahí la respuesta es un poco más complejo que lo que uno aparentemente cree. Acá en la Argentina odiamos a Trump,
en general, la mayoría, y odiamos a Bush, y odiamos a Reagan, y amamos a Obama, amamos a Carter, amamos, y ahora Biden, seguramente si hacemos una encuesta gana 70-30 Biden, algo así, por lo menos, en Argentina. Porque tendemos a desvalorizar al presidente fuerte norteamericano. Como no queremos a los norteamericanos en general, Argentina es un país muy antinorteamericano, entonces la opinión pública en general se pone siempre del lado del demócrata, acá en Argentina. Los medios, entonces es políticamente incorrecto decir que puede ganar Trump. A mí me costó un montón en el 2015 decirlo, y ganó en el 16, y ahora no me estoy jugando tanto porque tengo mis dudas de que vaya a ganar, pero los provoco cada tanto y le digo, y si gana en la tele y se vuelven locos todos, porque los periodistas todos son anti-Trump. Ahora, ¿nos conviene que pierda Trump? Y esa es la gran duda, porque una cosa es lo que a vos te guste, te caiga simpático, y otra cosa es lo que a vos te convenga en materia de política internacional. No necesariamente. El Partido Demócrata en general responde a intereses proteccionistas mucho más acendrados que el Partido Republicano, que es más aperturista de la economía. A la hora de colocar exportaciones es más fácil hacerlo con un presidente republicano que con un presidente demócrata. Eso está estudiado. Trump sale un poquito de la norma porque es más proteccionista. Entonces la respuesta es que poco nos va a variar una cosa que otra. Salvo que, como ciudadano del mundo, un presidente con más impronta y defensa de los intereses de cierto sector del mundo nos importe más que un presidente que sea un poco más débil, más pacifista y que deje más espacio para que China haga de las suyas y qué sé yo, como puede ser Biden. Salvo en ese aspecto, pero directamente como argentinos, la respuesta es que nos varía bastante poco uno u otro. Luis, sospechosamente, entre comillas, cuando vos estabas hablando de esto, se sumó este hermano, Ken Burton, vos estás viendo el nombre ahí, tiene la cámara apagada, pero él es un hermano de la iglesia americano. De joven fue misionero en Venezuela y hasta el año pasado era misionero con su esposa. O sea, es que los miembros de nuestra iglesia pueden ser misioneros de jóvenes y después ya de retirados, jubilados, pueden volver a tener una misión de servicio con su marido o mujer. Él era misionero acá en Buenos Aires y se tuvo que ir por la pandemia. Ahora él es un personaje, es un insider en Washington, fue un White House Fellow durante el gobierno de Reagan y trabajó en el Senado. Lo conocí en la oficina de Alfredo Salas. ¿Qué iba a decir? Que estaba el día que vos viniste. Un fenómeno, Kent. Un fenómeno, Kent. Kent es, además, muy, por lo menos del pequeño y relativamente influyente mundo mormón político de Utah y de Washington, él es un referente y está trabajando con nosotros. Él tiene amigos en todos lados, digamos, pero verdaderamente encarna algo que es cierto de muchas personas en la iglesia de otras partes, el amor por nuestra región. Y él es un excelente... Y después tenemos a una hermana desde Brasil, que se llama Romana Remor, que fue diputada federal, y también tuvo en Santa Catarina, a nivel del estadual, tuvo algunas responsabilidades. Se acaban de sumar y por eso los quería mencionar. Sí. Pero al principio de la conversación, David Froll, no sé si estás, David, y querés expresar tu pregunta, porque te quería pedir una conclusión final, Luis, sobre el rol de las fuerzas religiosas en esta Argentina que ves posible, un rol que no sea de emergencia, sino que también que tenga algún componente, yo diría, estratégico. ¿Cómo lo ves? Pero lo atamos a la pregunta de Luis, que sería la última. Adelante. Quizás quisiste decir la pregunta de David, pero es posible, es un misterio.
te va? Luis, mira, no sé si habrás visto vos las imágenes del incendio de las iglesias en Chile. Sí, claro. Que estuvieron corriendo en estas últimas horas, ¿no? Y la verdad que viendo eso, la pregunta que tengo es hasta dónde llega esto y cómo ese ambiente que de repente, no sé, a veces me suena una especie de grieta que se ha ido contagiando en los países de la región. Hasta hace poco tiempo atrás Chile era uno de los países más estables y de un día para el otro vemos cómo se convirtió más cercano a lo que hoy estamos viviendo nosotros acá en la Argentina. De hecho, el próximo domingo están votando si van a cambiar la Constitución o no. Y son voces que se van escuchando y que se van propagando en toda la región. Bolivia y la última elección, y Brasil, y la inestabilidad política que viene teniendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo gobernás y hasta dónde llega esto? ¿Y cómo gobernás? La única excepción que yo veo y observo, Luis, es Uruguay. Lo dejo ahí, no hago más, no quiero ampliarlo más, simplemente para ese pantallazo que vos hablaste un poco acerca de la problemática de la región. Hay dos análisis posibles allí, o más. Bueno, yo lo veo con dos posibilidades de análisis. Por un lado, que es un fenómeno no privativo de América Latina, sino es un fenómeno global, más privativo de la época, que tiene que ver con la conjunción de enormes frustraciones por parte de enormes sectores de los países que viven en libertad, porque esto se da solo en los países que tienen democracia y que viven en libertad. En el resto puede que haya esta misma situación, pero no se puede canalizar. No sé, en Rusia no se puede, en China no se puede. Los países que tienen un sistema con libertad de expresión o con cierta libertad de expresión, hay un alto grado de decepción de los electorados con los sistemas. El sistema de representatividad con parlamentos, con elecciones de mayoría, minoría, etcétera, etcétera, con campañas publicitarias muy desarrolladas, estilo norteamericano, ha generado capas sucesivas geológicas de frustrados. Me frustraron los demócratas, me frustraron los republicanos, me frustraron los demócratas, o sea, siempre hay una discusión, muchos autores te lo dicen, que tal vez sea el nivel, por la propia naturaleza del procedimiento de selección de autoridades, tenés que prometer demasiado en algo que todos más o menos entendemos de que hay mucho de exageración propia de la campaña, y después hay incumplimiento generalizado. Se incumplen casi prácticamente todas las campañas, las promesas de campaña. Eso se ha ido acumulando y ha generado un sentimiento de frustración que es muy generalizado en muchas partes del mundo. Entonces, ante cualquier disparador importante, la situación estalla. Eso por un lado. Pero también a eso, que tiene que ver también con la irrupción de las redes sociales allí, el hecho de haber empoderado, palabra que se usa mucho ahora, a la gente común, que de repente pasan a ser todos Eduardo Feynman, digamos. Todos podemos ser Eduardo Feynman, aunque sea un rato, un minuto, porque tenés la posibilidad de comunicar como Eduardo Feynman y decir lo que dice Eduardo Feynman. Eso ha hecho que sea mucho más difícil conseguir la representatividad y el conformismo dentro de los roles que daba el sistema consagrado en las constituciones. Entonces hay mucha efervescencia. Algunos te dicen que esto va a mutar a algo que no entendemos bien qué, una nueva forma. En el fondo va a ser más o menos lo mismo, ojalá,
pero las formas van a ser un poco más modernas, porque con la tecnología, con la inmediatez de las redes, con los 140 caracteres de Twitter, es muy complicado que funcione sin ninguna objeción la democracia parlamentaria westminsteriana de la reina Victoria. Es complejo, rápidamente insatisface eso, frustra. Y a eso sumale que ciertos sectores, y no estoy haciendo macartismo en lo más mínimo, pero es así, descriptivamente cierto, ciertos sectores que parecía que se tenían que jubilar y retirar en el 89 y cuidarse de que no se les cayera un pedazo de muro encima, ¿no? En los años del colapso de la Unión Soviética y del comunismo, la retracción total del comunismo, se han reconvertido, y con la agenda feminista exagerada, con la agenda de las minorías, con el racismo en Estados Unidos, están tratando de entrar con la injusticia en Chile. Hay un caldo de cultivo, si no, no prosperaría. Y ahí se le suma esa que hay bastante militancia sistemática, ordenada, planificada, para tratar de empujar. La quema de las iglesias es casi organizado, digamos. Dentro de un contexto de cierta protesta, incendiaron todo en Chile el año pasado, y ahora iglesias, es raro. ¿Quién quiere quemar una iglesia? O sea, ¿qué tiene que ver la reforma de la Constitución chilena con quemar iglesias? Hay claramente algo interesado. Acuérdense lo que eran los congresos feministas, ahí en el Chaco, nuestra amiga chaqueña se fue, pero lo que fue en Resistencia, esas chicas un poco revoltosas que estaban y que escribían en la catedral, o hacían cosas peores en la catedral. No sé, ¿se podrá contener? ¿Qué pasa si el sistema no los contiene y esto se desmadra por completo? Es complejo porque gracias a las redes sociales y a una situación económica desfavorable, hace 10 años reventó el mundo árabe, ¿se acuerdan? La primavera árabe. Saltaron por los aires, Twitter tuvo mucho que ver en ese momento. La plaza Tahrir del Cairo, donde se juntaban, ¿se acuerdan que presionaban, hasta que cayó Mubarak? Mubarak. O sea, una cosa increíble. Fue bastante espontáneo, las redes sociales contribuyeron a algo, los dictadores no la podían frenar, a las redes sociales no sabían cómo hacer, y los derrocaron. Ahora, el espacio vacío lo llenaron las hermandades musulmanes en todos lados. Pasaron de Guatemala a Guatepeor, o sea, no hay ninguna garantía de que en esa convulsión salga algo bueno, positivo, pero estamos viviendo un periodo convulsionado. Agréguenle coronavirus. Con esto termino, Gabriel. El coronavirus es una especie de... ¿Vieron las estaciones de servicio? Todos cuando estamos en una estación de servicio, hacemos una vida de lo más normal posible, allá arriba, nos sentamos, tomamos café. Ahora no sé si se puede entrar, pero se toma la temperatura, entrar de a uno, no sé, pero en las épocas que éramos libres, nos sentábamos a tomar café y a trabajar con la computadora. Ahora éramos conscientes que estábamos sentados, estábamos disfrutando, arriba de 2 o 3 megatanques peligrosísimos de combustible, que están llenos, que pueden provocar una explosión que se lleva la manzana entera si estallan. Y nosotros estábamos ahí, llevando una vida normal, con nuestros autos, nuestra familia, los nenes, juegan. Ahora, ¿qué pasó con el coronavirus? El coronavirus es una especie de empleado descuidado de una estación de servicio que deja la tapa del depósito de combustible subterráneo y escondido abierta. Y con el transcurso del tiempo, pero al poco tiempo, esos vapores muy inflamables salen e inundan todo el espacio. Falta que alguien encienda una chispa o prenda un fósforo y estalla todo en 1000 pedazos. ¿Cómo estalló? Bueno, estaban guardados
los combustibles, alguien los dejó salir. Y ese es el coronavirus. El coronavirus hace salir lo peor, el coronavirus genera una crisis que hace aflorar a la superficie muchas cosas que estaban guardadas. Con ciertos equilibrios inestables, el racismo en Estados Unidos, los inmigrantes en Europa. Y acá en la Argentina, la tapa está abierta del tanque. Y los tanques están llenos de combustible y son más de uno. Luis, la última pregunta tuvo que ver con lugares sagrados, y para no terminar, por lo menos de nuestra parte, alarmados por la visión del futuro, sino con un poco de esperanza que queremos compartir con vos, queremos compartir una noticia que directamente como mendocino te toca, y quizás hasta la sepas, pero vos sabés que nosotros tenemos templos en Argentina, que son edificios muy especiales, sagrados, y quizás conociste el que está en Ezeiza, camino al aeropuerto, en el Puente 12, hay uno en Córdoba, y hace un tiempo la iglesia anunció con la construcción del tercero en Salta, una provincia que conoces muy bien, y el cuarto va a ser en tu provincia, en Mendoza. Yo no sé si Alfredo Bueno, exactamente, ¿dónde, en qué, más o menos, no es entre San Juan y Mendoza, pero es entre la ciudad. Está en el límite entre Mendoza y Las Heras, está ahí al pie del cerro, está en una zona bastante céntrica. No, hay todo un barrio nuevo. por el barrio Dalbian, por ahí, cerca del Cerro de la Gloria es eso. Exactamente. Qué lindo. Ahí hay una iglesia muy grande de la Virgen de Lourdes. Una iglesia muy grande, seguramente debe ser por ahí cerca. Qué Ahí se bien, gozó bueno, qué bueno. el mendocino, que es frente al Dalbian. Frente al Dalbian. Es bueno. Y bueno, Luis, te queríamos agradecer por este tiempo. Te agradecemos por siempre tu buena voluntad, tu generosidad expresada de muchas maneras. Y vos sabés que yo te lo dije hace muchos años, no sé si te acordás, pero si Argentina fuera un país normal, vos en algún momento de tu carrera deberías ser canciller, deberías representar al país. No estamos de acuerdo en todo, no estamos en los mismos espacios, pero es muy evidente tu amor por el país y por lo que haces. Muchas gracias, Luis. Un gusto, y ya nos veremos personalmente cuando se pueda.